Dios me lo bendiga, mi amado hermano, Dios me lo bendiga este día maravilloso. Así es, mi amado hermano, en este día vamos a compartir lo que es la historia de José. En el capítulo 49, del verso 8 hasta el 15, vamos a dar lo que más se puede, lo vamos a dar. Y hacerlo entender también en la parte de la historia de José, cómo fue las cosas que pasaron y pasan a nuestras vidas también, mi amado hermano. Así que pongámosle una parte más de entenderlo o de comprender, pero pongámosle bien el asunto para poder entender y comprender de la palabra que nos va a dar este día maravilloso. Pongámonos en cuenta con nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor mío, bendito seas, grande, poderoso, Señor. Gracias por tu palabra que vamos a recibir, Señor. Gracias, Señor, por el mensaje que nos das día a día, ese maná, ese pan de vida que nos das diario, Señor. Gracias, Señor, ese alimento espiritual, Señor. Ayúdanos, Señor, a ponerlo en nuestra mente, en nuestro corazón. Ayúdalo a poner en práctica también, Señor. Ayuda, Señor, a hacer la voluntad tuya, Señor. Gracias, Señor mío. Bendito y grande, maravilloso, Señor. Ya que con nuestras fuerzas no podemos, Señor, porque nuestras fuerzas nos gana la carne. Pero, Señor, ayúdanos, Señor, con tus fuerzas, Señor. Danos ese Espíritu Santo para poderlo hacer, Señor. Bendito seas y grande, maravilloso, Señor, Padre eterno, Padre bendito, Señor mío, Dios mío. Gracias, Señor. Como tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, ocultas que no conoces. Así es, mi Señor, aquí estamos clamando, te estamos pidiendo, Señor, aquí con mis hermanos que están participando en el video, Señor, que seas también, Señor, tocándole sus corazones, tocándole los corazones de cada uno y de cada su familia, Señor. Bendito seas y grande, maravilloso. Guárdanos, Señor, nuestra salida y nuestra entrada, Señor. Guárdanos, Señor, del maligno, Señor. Báñanos con tu sangre preciosa que derramaste en esa cruz por nuestro pecado, Señor. Guárdanos, Señor. Báñanos, Señor. Gracias, Señor mío. Bendito seas y grande, maravilloso, Señor. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu haga lo que tenga que hacer. Que esta palabra no regrese vacía, que regrese con frutos, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre y grande, maravilloso, Señor. Vemos lo que nos dice en Génesis, capítulo 49, verso 8. De Judá no será quitada del centro de Judá. Judá te alabará tus hermanos, tus manos estarán sobre los cuellos de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león. Judá de la presa, subiste, hijo mío. Se encorcovó y se echó como león viejo, quien lo despertará. No será quitado del centro de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que llegue Silón. A él se congregarán los pueblos, y atado a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su ana. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de su uva su manto. Sus ojos son más rojos que el vino, y sus dientes más blancos que la leche. Judá te alabará tus hermanos, y carácter de Judá no era completamente ejemplar. Surgió sacar ventaja para escucharse de José. Vemos lo que dice en Génesis, capítulo 37, verso 26, los que nos habla Judá. Alabará tu hermano. Y el carácter de Judá no era completamente ejemplar. Surgió sacar ventaja para deshacerse de José. Vemos lo que dice en Génesis, capítulo 37, verso 26. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y cubramos su muerte? Él fue el que le vendió a José para Egipto como esclavo. Ya, no traerá fielmente su hija en la mar. Vemos lo que nos dice en Génesis, capítulo 38, verso 29. 38, verso 29. En el capítulo verso 38, 26. Pero leamos lo que nos dice desde el 16 para entender un poquito.
Y se apartó del camino hacia ella y dijo: Deja ahora llegar a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿Qué me darás por llegar a mí? Y respondiendo: Yo te enviaré del ganado un cabrito, y de las cabras, y de ello dijo: Dame una prenda hasta que lo envíe. Entonces Judá dijo: ¿Qué prenda te daré? Y ella respondió: Tu sello, tu cordón y tu báculo, ¿qué tienes en tu mano? Y él le dijo, y se llegó a ella, y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue, y se quitó el velo de sobre así, y se vistió de ropa de su viudez. Y Judá envía al cabrito de la cabra por medio de su amigo el aduamita, para que éste recibiera la prenda de la mujer, pero no lo halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo: ¿Dónde está la ramera de Enamí, junto al camino? Y ellos dijeron: No han estado aquí ramera algunos. Entonces él se volvió a Judá y dijo: No la han hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: Aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo: Tómeselo para sí, para que no sea menospreciado. He aquí yo he enviado a este cabrito, y tú no lo hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá, diciendo: Tamar, tu nuera, ha fornicado, ciertamente está encinta a causa de la fornicación. Judá dijo: Sacadlo y sea quemada. Pero ella, cuando le sacaban, envió a decir a su suegro: Del varón de cuyo son estas cosas, estoy encinta también. Dijo: Mira ahora de quién son estas cosas, y el sello, y el cordón, y el báculo. Entonces Judá lo reconoció y dijo: Más justa es ella, yo por cuanto no la he dado a Selé, mi hijo, y nunca más lo conoció. Bendito y grande, maravilloso. Ahí vemos que él se acostó con la suegra, pero con la nuera. Y vemos ahí que en este relato vemos que él se acuesta porque no lo quiso dar al hijo, porque ya le tocaba al hijo cogerlo, pero él no lo quiso dar. Y en esto ella astuta hace pasarse como ramera, en el tiempo le decían antes ramera, y hace pasar y se acostó con ella, y tiene 2 gemelos ahí. Vemos también que nos habla: pero lo hizo brillar, dice, intercedió y ofreció el mismo, dice. Pero lo hizo brillar y intercedió por sí mismo, y como sustituto Benjamín. En Génesis capítulo 44, verso 18. 44, verso 18. Ahí el hermano Judá intercede por Benjamín. Algunas de estas bendiciones es ejemplar de la riqueza de la gracia de Dios, porque vemos que él quiere ayudar a Benjamín. Vemos que en ese entonces él es cambiado, su mente cambió el Señor también, porque conociéndole anteriormente la historia, él mismo fue el que vendió al hermano. Y entonces aquí vemos que él intercede por Benjamín. Vemos lo que nos dice: Entonces Judá se acercó a él y dijo: Ay, Señor mío, te ruego que me permitas que hable tu siervo una palabra en el oído de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón, mi Señor. Preguntó su siervo, diciendo: ¿Tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi Señor: tenemos un padre, un anciano, y un hermano joven pequeño, aun que lo nació en su vejez, y a un hermano suyo murió, y él solo quedó.
de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tu siervo, traédmelo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor, al joven no puede dejar su padre, porque si lo dejara su padre, morirá. Y dijiste a tu siervo, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos la palabra de mi señor, y dijo nuestro padre, volver y comprar un poco de alimento. Y nosotros respondimos, no podemos ir, nuestro hermano va con nosotros. Iremos porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros, nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo mi padre nos dijo, vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, y uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo ha visto. Y si tomáis también a delante de mí, y le acontece alguna desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá, y tu siervo hará descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor. Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven, como mi padre descendiendo, si no te lo volvemos a traer. Entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en el lugar del joven, por siervo de mi señor, y que el joven vaya con su hermano, porque como volverá yo a mi padre sin el joven, no podré porque no ver el mal que le sobrevendrá a mi padre. Ahí vemos que él intercede por Benjamín. Ahí vemos que él tiene el corazón cambiado porque antes de verlo anteriormente, él lo vendió a su hermano, y ahí vemos que intercede, o sea, ya tiene otro pensamiento, otra manera de pensar. Ya, la tradición de judía dicen que después de que Judá escuchó lo que Jacob le dijo a Rubén, Simeón, Leví, tenían miedo a causa del mal que habían hecho. Te alabarán tus hermanos como león, no será quitado el centro de Judá, ni el bastón de mando entre sus pies, y él se congregarán los pueblos, cada uno de estos se refiere a las posiciones dominantes que Judá tendrá en su hermano y el heredero en él, aspecto del liderazgo y herencia del primogénito. Vemos en Apocalipsis capítulo 5, verso 5 nos dice, y no a los ancianos, dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, a la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Vemos que dice Jesús es llamado el león de la tribu de Judá. El primogénito normalmente tenía 2 derechos, el primer lugar y se convirtió en líder de la familia. Y el nuevo patriarca en el segundo lugar tenía derecho a doble porción de la herencia, recibiendo 2 veces más que cualquiera de otros hermanos, hasta que llegase Silón. La profecía del liderazgo tomó unos 640 años a cumplirse con el reinado de David, primero de los reyes de dinastía de Judá, y unos 1600 años en cumplirse en Jesús. Jesús es conocido como Silón, nombre que significa el hombre cuyo derecho es, y la antigüedad con este título se entiende que habla del Mesías. Vemos lo que dice en Silón.
Silón, el Mesías, tiene el mismo valor numérico, por lo que existe una relación entre estas dos palabras, el descubrimiento del sentido oculto del texto bíblico, refiriéndose al Mesías con las palabras Silón. De hecho, así lo entendieron los judíos, pues en el Targum de hasta que venga el Mesías, a quien pertenece el reino, y el de hasta el tiempo cuando venga el rey Mesías. Los judíos esperaban un Mesías político que le liberara del yugo del romano. Sin embargo, Jesús fue un Mesías espiritual con una promesa de vida futura celestial. Pues Jesús mismo dijo: mi reino no es de este mundo. Sin embargo, el Mesías viene montado en un asna, humilde, viene el Salvador. Vemos en Zacarías capítulo 9, verso 9, el futuro rey de Sión. Alégrate mucho, hija de Sión, 2 veces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde, cabalgando sobre la asna, sobre un pollino, hijo de asna. Vemos también en 1 Timoteo capítulo 6, verso 15, las cuales a su tiempo mostrará el bienaventurado y soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiternos. Amén. Jesús es el que salva a su pueblo de sus pecados, que nos reconcilia para que tengamos una buena relación con Dios. Bendito el Señor, poderoso Señor. Vemos claramente lo que habla ahí. Dice, hasta que llegue Silón, las profecías del liderazgo. Toma unos 640 años en cumplir. El reinado de David, primero los reyes de la dinastía de Judá, y unos 1600 años en cumplir en Jesús. Jesús es conocido como Silón, nombre que significa el hombre cuyo derecho es. En la antigüedad, con este título se entiende que habla del Mesías. Desde David hasta Herodes, un príncipe en Judá, fue jefe de Israel, incluso Daniel en cautiverio. Las promesas eran Israel mantendría este centro hasta que viniera Silón. Incluso durante este periodo bajo sus amos extranjeros, Israel tenía un derecho limitado. A la autonomía hasta el 7 años antes de Cristo, luego bajo Herodes y los romanos, su derecho a la pena de muerte le fue arrebatada. En ese momento los rabinos consideraban las escrituras sin cumplirse un desastre. Al parecer, el último vestigio del centro de Judá había pasado y no veían el Mesías. Rabino caminaban por las calles de Jerusalén diciendo: ¡ay de nosotros! El centro ha sido quitado de Judá y Silón no ha venido. Sin embargo, la palabra de Dios no se había roto. Ciertamente Jesús estaba vivo entonces. Tal vez en un tiempo tenía 12 años y sus discípulos y la palabra de Dios en el templo con sabiduría, y se puso tal vez a expresiones su conocimiento en este asunto. Vemos claramente lo que nos habla en el niño Jesús, en el templo. Recordemos que estamos en Lucas, en Lucas capítulo 2, verso 41. Iba su padre todos los años a Jerusalén en la fiesta de las Pascuas, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a las costumbres de la fiesta.
Al regreso ellos acababan la fiesta y se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaban entre las compañías, anduvieron caminando de unos días y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntándole. Y todos los que le oían se maravillaban su inteligencia y de su respuesta. Cuando le vieron, se le sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos, no entendiendo las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaban sujetos a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Dios hombre, bendito y grande, maravilloso el Señor. Claramente vemos ahí, ciertamente Jesús estaba vivo entonces. Tal vez esto fue tiempos en que tenía 12 años, discutía con la palabra de Dios en el templo con los sabios de su época. Tal vez los impresionó su conocimiento en este asunto. Y atando a la vid su asno, esta bendición también contiene una descripción de la abundancia material de Judá. La vid elegida. La tierra de Judá era un gran país vitivinícola. Vemos en el verso 13, Zabulón será puerto para las naves. Zabulón habitará en puerto de mar, será puerto para las naves y llegarán hasta Sidón. Zabulón Jacob ahora se saltó de orden, nacimiento, movimiento, al 10º y al 9º hijo de nacimiento, pero quedándose con los hijos nacidos de la lid. La tribu de Zabulón se destaca por su fidelidad a David, el suministro, la mayor cantidad de soldados para el ejército de David. De cualquier otra tribu de Zabulón había 50,000 personas que salieron a la guerra, expertos en guerra con todas las armas de guerra. Los hombres de corazón fueron quienes podrían mantener fila. Vemos en Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 33, expertos en guerra con todas las armas de guerra, los hombres fuertes de corazón fueron quienes podrían mantener fila. ¿Será puerto para las naves la tribu de Zabulón? Parece resolver el pedazo de tierra sentado entre el mar Mediterráneo y el mar de Galilea. Literalmente vivirá en el paraíso del mar, que puede ser traducido como mirador hacia el mar. Zabulón se veía del mar tanto que en este como el oeste. Vemos en el capítulo 49, versos 14 y 15. Sacar, asno fuerte, sacar un fuerte que repuesta entre los apriscos, al ver que el descanso era bueno en la tierra deleitosa, bajo sus hombros para llevar cargo y servicio como un esclavo. Vemos Issacar es un asno fuerte. Issacar es una gran tribu. Tercero en el tamaño de acuerdo a la cifra del censo, 26. Debido a su tamaño y abundancia, a menudo era objeto de aprehensión por ejército extranjero, que lo oponen como la servidumbre de este modo.
se convirtieron en una banda de esclavos. Parece ser que el significado de Isaacar era fuerte, pero dócil y perezoso el disfrutar de la buena tierra que se le asignó, pero no se esfuerzan por ello. Por lo tanto, a la larga iba a ser prisionado a la servidumbre y el cojinete simple de las cargas de sus amos. Bendito y grande, maravilloso el Señor. Vemos cómo nos habla el Señor ahí. Claramente habíamos visto que nos dice: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Claramente Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Bendito y grande, maravilloso. Démosle gracias al Señor por estas palabras que nos has dado en este día maravilloso. Gracias, Padre bendito. Gracias, Padre de la gloria. Señor mío, Dios mío, gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a ponerlo, Señor, en nuestra mente estas palabras que hemos recibido, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra, Señor. Danos sabiduría a lo alto, Señor. Ciencia y conocimiento de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Hasta pronto, mi amado hermano. Dios me lo bendiga.